¿Qué significa el Plan B y por qué su activación en Burkina Faso podría sacudir todo un continente? En Ouagadougou, la tensión se palpa en el aire. No es la pólvora ni el estruendo de la guerra lo que inquieta a la ciudad, sino un silencio denso, cargado de amenazas invisibles. Al centro de este torbellino está Ibrahim Traoré, el presidente más joven de África, convertido en símbolo de una nueva soberanía que desafía a los viejos dueños del tablero. Pero algo oscuro comienza a moverse. En informes secretos y mensajes filtrados, se repite una expresión prohibida. Plan B. No es diálogo, no es negociación. Es la carta que solo se juega cuando todo lo demás falla, cuando la presión, las sanciones y la propaganda han sido inútiles. Imaginen el escenario. La comunidad internacional, impotente ante un líder que no cede y un pueblo que resiste, recurre al Plan B. Es la señal de que lo innombrable ya se discute en las sombras. Ahora, no hablamos solo del futuro de un presidente o una nación, sino del pulso por el alma del siglo XXI en África. Si el Plan B se ejecuta, no solo se arriesga la caída de un gobierno. Se pone en juego la esperanza de una África capaz de decidir su propio camino, libre de tutelas externas. El premio es mucho más que el poder. Es el derecho de millones a controlar su riqueza, su memoria y su destino. Para entender cómo llegamos a este punto crítico, hay que retroceder y desenterrar las raíces de esta batalla. El camino hacia esa encrucijada no se construyó en un día. Todo tiene un origen, y ese origen revela mucho sobre lo que está en juego hoy. África ha desafiado antes al sistema global. Pero, ¿qué distingue la batalla de hoy? En la memoria colectiva resuenan nombres como Patrice Lumumba y Thomas Sankara. Fueron líderes visionarios que se atrevieron a romper el orden impuesto y pagaron con sus vidas. El mensaje fue claro: desafiar al sistema significa arriesgarlo todo. Hoy, la capital de Burkina Faso, Ouagadougou, es el escenario de una nueva ola de autodeterminación africana. El ambiente se siente espeso, entre la expectativa popular y una vigilancia que ya no es solo militar. El joven presidente Ibrahim Traoré no enfrenta solo amenazas externas, lleva sobre los hombros la mirada de todo un continente y el peso de la historia. La lección del pasado es ineludible. Durante décadas, cada intento africano de romper la dependencia, controlar sus recursos o escribir su propia narrativa fue respondido con castigos, aislamiento, intervención o la eliminación directa de sus líderes. Los ejemplos son tantos que la advertencia parece escrita en la piel de África. Tomemos el caso de Patrice Lumumba, primer ministro del Congo, quien buscó nacionalizar las minas de su país y murió asesinado tras apenas unos meses en el poder. O el de Kwame Nkrumah, en Ghana, derrocado tras intentar unir al continente bajo un mismo ideal panafricano. El patrón es claro: la independencia real ha tenido un costo altísimo y ha sido vista con desconfianza desde el exterior. Sin embargo, el contexto ha cambiado. La lucha ya no es solo de Traoré. Lo que ocurre en Burkina Faso es reflejo de una rebelión continental. Países como Mali, Níger y Guinea también están cortando lazos con antiguas metrópolis y forjando nuevas alianzas. La visión se ha expandido. Ahora es panafricana y desafía los mecanismos tradicionales de control internacional. A diferencia del pasado, la estrategia actual se apoya en la legitimidad popular y la transparencia. Traoré no se esconde tras las murallas del poder, consulta a su pueblo, expone decisiones y convierte la participación ciudadana en su escudo. Así, la resistencia no depende solo de la fuerza militar, sino de una cohesión social inédita. Por ejemplo, en recientes meses, Traoré ha organizado asambleas abiertas en plazas públicas, donde ciudadanos pueden expresar dudas y sugerencias. Se han televisado debates parlamentarios, algo inédito en la historia reciente del país. Estas medidas han incrementado la confianza y desincentivado conspiraciones internas, pues la base popular es informada y vigilante. En el Sahel surgen alianzas inesperadas,
y las reformas buscan romper con viejas dependencias, desde la seguridad hasta la economía. Este movimiento gana apoyo dentro y fuera de Burkina Faso, amenazando con crear un nuevo precedente para toda África. Ignorar las lecciones del pasado sería condenar al continente a repetir la historia de sumisión. Por eso, el pulso en Burkina Faso es clave para entender cómo se juega hoy el poder global. Lo que está en juego no es solo el destino de un país, sino el derecho de millones de africanos a decidir su futuro sin permiso de potencias externas. Pero, ¿cómo responde el sistema global ante esta amenaza? ¿Qué cartas ocultas están a punto de ser jugadas para proteger los intereses de siempre? Cuando la guerra se esconde, la defensa debe reinventarse. En Ouagadougou circula un rumor inquietante. Existe un llamado Plan B. No es diplomacia ni negociación. Son operaciones encubiertas, infiltraciones imposibles de rastrear y sabotajes que no dejan huella. Los servicios de inteligencia detectan patrones nuevos, movimientos de actores desconocidos, intentos de manipular la opinión pública y señales sutiles de traición interna. La respuesta del gobierno es fulminante. Se activa el código Ámbar, el mayor protocolo de seguridad de la historia reciente de Burkina Faso. Este código es un triple escudo: protección física, blindaje informativo y una ofensiva por la legitimidad política. Primero, el escudo físico. Unidades de élite rodean la presidencia y aseguran puntos clave. Ningún trayecto se repite. Controles de seguridad se multiplican. Cada acceso es verificado con tecnología biométrica. El margen para movimientos sospechosos dentro del Estado se reduce al mínimo. Un ejemplo claro de este refuerzo es que, desde la activación del código Ámbar, se han instalado más de 20 puntos de control en los principales accesos a la capital. El transporte de funcionarios se realiza en vehículos no identificados y con rutas alternas que cambian a diario. Así, se minimiza cualquier intento de emboscada o infiltración. Segundo, el escudo informativo. Las redes oficiales se aíslan de cualquier influencia extranjera. Los protocolos de cifrado cambian constantemente, los accesos se restringen. Incluso los asesores extranjeros son reemplazados para eliminar cualquier fisura interna. En concreto, los principales canales de comunicación del gobierno han sido migrados a servidores nacionales, evitando que datos sensibles sean interceptados desde el exterior. Se han prohibido aplicaciones extranjeras y se emplean sistemas de mensajería desarrollados localmente, siguiendo el ejemplo de países como Irán o China, que han creado sus propias plataformas seguras tras sufrir ataques similares. Tercero, la legitimidad. Traoré reescribe el relato nacional. Ahora, todo intento de desestabilización es presentado como un ataque al pueblo de Burkina Faso, no solo a su presidente. El mensaje es directo: defender a Traoré es defender la dignidad y el porvenir de la nación. Para reforzar esta narrativa, se han lanzado campañas en radios comunitarias y redes sociales, donde personas comunes narran cómo los cambios han impactado sus vidas. Se publican historias de agricultores que han visto mejoras en el acceso al agua y de jóvenes que han encontrado empleo en proyectos de infraestructura promovidos desde el gobierno. Pero la soberanía tiene un precio. Las inversiones en defensa y modernización superan los $40 millones. Una suma inmensa para un país donde la mayoría sobrevive con menos de $1,000 al año. Las reservas nacionales se tensan. Surgen dudas. ¿Cuánto tiempo pueden sostener esta resistencia sin sacrificar el bienestar social y económico? Por ejemplo, el presupuesto destinado a la compra de equipos de vigilancia y protección ha obligado a recortar fondos para el sector salud, generando tensiones internas. Algunos hospitales han reportado desabasto de insumos y organizaciones civiles han solicitado que se prioricen necesidades básicas. La tensión entre seguridad y desarrollo es palpable y obliga a una gestión extremadamente cuidadosa. Sin embargo, el riesgo rebasa a la figura de Traoré. Si este experimento falla, se pierde más que un liderazgo joven. Se derrumba un posible modelo alternativo de poder africano, uno que desafía el dominio extranjero y reclama el derecho a escribir su propio destino. La pregunta clave:
¿Serán suficientes las alianzas y reformas para resistir la presión global? ¿O estamos ante el preludio de una nueva intervención disfrazada? Afuera, los ojos del mundo observan cada movimiento de Ouagadougou. Nadie quiere admitirlo en voz alta, pero todos saben que la próxima jugada podría cambiar el equilibrio de poder en toda la región. La historia a menudo se repite, pero a veces el guión se atreve a cambiar. ¿Será este uno de esos raros instantes en que el ciclo se rompe y surge una posibilidad inédita, no solo para Burkina Faso, sino para todo un continente? El aire de Ouagadougou sigue cargado de los ecos de Thomas Sankara. Como él, Ibrahim Traoré enfrenta amenazas que no solo llegan del exterior, sino que se incuban dentro. Traiciones silenciosas, conspiraciones, rupturas internas diseñadas para asfixiar el sueño de soberanía. El asesinato de Sankara dejó una advertencia dolorosa. El cambio puede ser decapitado con facilidad cuando el Estado depende de un solo hombre y no de la fuerza colectiva del pueblo. Hoy, ese es el desafío principal: transformar un Estado personalista en uno resiliente. Traoré lo sabe bien. La seguridad real no se logra solo con escoltas o muros de concreto, sino con instituciones sólidas. El nuevo escudo es la transparencia, la participación y la vigilancia popular, capaces de resistir incluso si el líder cae. El poder debe estar distribuido, no concentrado. Un buen ejemplo de esta transición institucional es la creación de comisiones independientes para supervisar la gestión de fondos públicos. Estas comisiones están formadas por ciudadanos elegidos por sorteo, garantizando imparcialidad. Además, se han instaurado tribunales populares que juzgan casos de corrupción en tiempo real, con audiencias abiertas y transmisiones en directo. Por eso, Burkina Faso ya no camina solo. La reciente creación de la Alianza de Estados del Sahel ha levantado un muro colectivo frente a la injerencia. Es una unión inédita que reúne a Malí, Níger y Burkina Faso alrededor de una promesa innegociable: la defensa conjunta de la soberanía y la autodeterminación africana. Un mensaje firme resuena: si uno cae, todos responden. La formación de esta alianza no es solo simbólica. Se han firmado acuerdos de defensa mutua y ejercicios militares conjuntos. En octubre del año pasado, fuerzas de Malí y Níger participaron en maniobras en la frontera con Burkina Faso, mostrando al mundo que cualquier ataque no será tolerado aisladamente. Este Frente Unido recuerda a pactos similares en otras épocas, como el movimiento de países no alineados durante la Guerra Fría, que buscó resistir la presión de las grandes potencias. Mientras tanto, el mundo observa con una mezcla de nerviosismo y temor. En las cancillerías occidentales, crece el miedo a que la idea de una independencia africana genuina sea contagiosa. El riesgo de que este modelo inspire a otros pueblos resulta mucho más grave que cualquier contrato roto o recurso perdido. Por eso, la estrategia internacional apunta ahora no solo a Burkina Faso, sino a la legitimidad misma de cualquier gobierno popular rebelde. La guerra, en parte, se libra en las narrativas. ¿Es Traoré un peligroso populista o el símbolo de una nueva África? El factor decisivo es la legitimidad popular. Nunca había sido tan evidente. Un gobierno sostenido por el apoyo activo de millones es mucho más difícil de derrocar, infiltrar o sabotear. Las movilizaciones masivas, la vigilancia ciudadana y el vínculo constante entre líderes y población convierten cualquier intento de golpe en una apuesta arriesgada, con costos políticos que trascienden fronteras. En el mes de septiembre, más de 100.000 personas marcharon en Ouagadougou en apoyo al gobierno, portando pancartas que exigían respeto a la soberanía nacional. Estas manifestaciones, lejos de ser espontáneas, fueron resultado de una organización comunitaria que involucra a sindicatos, asociaciones estudiantiles y líderes religiosos. La fuerza de estas movilizaciones dificulta la tarea de cualquier actor externo que busque imponer su voluntad a través de la clandestinidad. Lo que está en juego es gigantesco. El futuro de la independencia africana depende de la capacidad de Burkina Faso para sostener su modelo, resistir la presión interna
y romper el cerco global. Si fracasan, los viejos métodos se impondrán, y la lección será dolorosa para toda África. Pero si triunfan, podrían hacer una era nueva, con consecuencias impredecibles para el equilibrio mundial. Pero en el tablero africano, nada está decidido. Cada paso de Traoré y su pueblo podría cambiar la partida para siempre. ¿Cómo se levanta una defensa inquebrantable en una época donde la manipulación de la información puede ser más letal que cualquier ejército? La clave no está en barreras físicas ni en blindajes militares, sino en algo menos visible y mucho más decisivo: la confianza ciudadana y la legitimidad ganada, día tras día. En Burkina Faso, el joven presidente Ibrahim Traoré ha apostado por un escudo poco convencional: la transparencia absoluta. Cada inversión social, cada centavo del gasto público, cada decisión estratégica es explicada de manera clara a la población. El viejo hábito del secretismo se rompe con informes detallados, asambleas abiertas y transmisiones donde los funcionarios responden preguntas en tiempo real. Así, la desconfianza retrocede y la desinformación se queda sin alimento. Pero la defensa va más allá de los números. La educación cívica se ha convertido en una prioridad nacional. Radios comunitarias, redes sociales y escuelas transmiten a diario mensajes sobre soberanía, derechos y tácticas de manipulación externa. Decenas de campañas han desvelado intentos de injerencia, enseñando a la gente a separar hechos de rumores. La población aprende a detectar discursos fabricados y a rechazar relatos que buscan sembrar dudas. Por ejemplo, en las escuelas secundarias se han introducido módulos de educación mediática, enseñando a los jóvenes a identificar noticias falsas y ofrecerles herramientas para verificar la información. Además, se han organizado talleres en aldeas rurales donde líderes comunitarios explican los peligros de la propaganda extranjera y la importancia de la unidad nacional. El resultado es un contrato social renovado. Un gobierno que escucha, consulta y cumple lo prometido, fortalece un lazo casi irrompible con sus ciudadanos. Los ataques externos ya no son solo contra un líder, sino contra la voluntad colectiva de millones. ¿Cómo derrocar a un pueblo que se siente protagonista de su propia historia? Los efectos son tangibles: mejoras en salud y educación, proyectos comunitarios en ejecución y un nivel de apoyo popular que supera ampliamente a gobiernos anteriores. Cuando la gente ve respuestas reales y cambios visibles, la lealtad se multiplica. La defensa ya no recae solo en el ejército. El verdadero guardián de la soberanía es el propio pueblo. Algunos ejemplos concretos son la construcción de más de 50 centros de salud en zonas rurales y la apertura de cooperativas agrícolas que han permitido que familias enteras mejoren su nutrición y acceso a ingresos. Estas acciones demuestran que el modelo busca resultados tangibles, no solo discursos. Entonces, surge una pregunta que trasciende fronteras. Si la población está dispuesta a defender lo suyo, ¿qué potencia extranjera puede doblegarlos realmente? El modelo burkinés, basado en legitimidad y transparencia, podría convertirse en el comienzo de una nueva doctrina de resistencia. No solo para África, sino para cualquier nación que enfrente presiones externas. Sin embargo, este camino no está exento de riesgos ni de desafíos. Puede transformar para siempre la forma de resistir la injerencia global. Pero, ¿qué significa esto para el futuro africano en el siglo XXI? ¿Y cómo cambia nuestra idea del poder y la autodeterminación? En un mundo donde los viejos métodos de control ya no bastan, el plan B de las potencias busca respuestas más sutiles y peligrosas. Pero, ¿qué sucede cuando los límites de la manipulación se ponen a prueba? La pregunta clave no es quién manda hoy en Burkina Faso, sino quién logrará escribir el relato que sobrevivirá mañana. Cada movimiento, cada decisión tomada por Ibrahim Traoré y su gobierno, es una batalla silenciosa por capturar la memoria colectiva. El poder ya no se mide solo en títulos o en el control de un palacio, sino en la capacidad de imponer una versión de los hechos que resista el paso del tiempo.
lo que ocurre aquí va mucho más allá de la defensa de un gobierno. Burkina Faso se ha convertido en un laboratorio donde se prueba si la transparencia, la legitimidad popular y la soberanía pueden sobrevivir al asedio de quienes llevan generaciones dictando las reglas desde fuera. Cada gesto frente al llamado Plan B es una lección en tiempo real sobre cómo se renueva el poder en este siglo XXI. Ignorar este cambio sería renunciar a entender los nuevos equilibrios globales que están naciendo ante nuestros ojos. Sería aceptar que la historia la sigan escribiendo los mismos de siempre, aunque el mundo esté cambiando para millones, dentro y fuera de África. No es solo un pulso entre norte y sur, ni la típica narrativa de víctimas y opresores. La verdadera resistencia aquí se expresa en la valentía de un pueblo que asume el riesgo de decidir su destino, aún sabiendo que desafiar al sistema implica amenazas tan reales como invisibles. Lo que está en juego va mucho más allá del futuro de un presidente. Es el derecho de una nación, y quizás de todo un continente, a imaginar y construir una nueva manera de relacionarse con el mundo. Si Burkina Faso logra sostener su soberanía sin sucumbir a la inestabilidad o a la represión, el mensaje para África y para quienes la observan desde lejos será imborrable. Al final, el plan más audaz no se trama en la oscuridad, sino que se construye bajo la mirada atenta de la sociedad, con la fuerza de la convicción pública y la vigilancia constante sobre quienes realmente manejan los hilos, los narradores de la historia. Por eso, la invitación no es a elegir bando, sino a decidir desde dónde queremos mirar el presente. Porque la próxima vez que escuchemos sobre un plan B, no solo estará en juego el destino de Burkina Faso, sino nuestra habilidad para reconocer cuándo el mundo está cambiando justo ante nosotros. Ahora, para cerrar este círculo, ¿qué pasos concretos puede tomar Burkina Faso y cualquier otro país bajo presión para blindar su soberanía frente a un plan B internacional? Veamos algunas acciones prácticas. Primero, fortalecer las instituciones democráticas mediante reformas constitucionales que limiten la concentración de poder y garanticen la alternancia. Países como Sudáfrica, tras el apartheid, demostraron que la estabilidad institucional es la mejor defensa frente a la injerencia. Segundo, invertir en educación crítica y medios de comunicación independientes, como hizo Costa Rica tras abolir su ejército, dedicando recursos a formar ciudadanos informados capaces de cuestionar narrativas manipuladas. Tercero, diversificar las alianzas internacionales, estableciendo relaciones con bloques regionales y potencias emergentes. Así, se reduce la dependencia de un solo actor externo y se gana margen de maniobra, como hizo Vietnam tras la guerra, forjando vínculos con distintos socios. Cuarto, crear fondos soberanos y mecanismos financieros propios, que permitan resistir sanciones y shocks económicos. Noruega es un ejemplo de cómo un país pequeño puede blindar su riqueza natural con gestión transparente y responsable. Quinto, fomentar la participación ciudadana en la vigilancia del poder, implementando herramientas digitales de denuncia y rendición de cuentas, como lo han hecho países bálticos para resistir intentos de desestabilización híbrida. Finalmente, mantener la memoria histórica viva, educando a las nuevas generaciones sobre los riesgos y las oportunidades de una soberanía auténtica. Solo así, el sacrificio de líderes como Sankara o Lumumba no será en vano y la narrativa de autodeterminación podrá florecer. En definitiva, el pulso de Burkina Faso es el reflejo de una batalla global donde la información, la legitimidad y la cohesión social pesan tanto o más que los tanques. El plan B puede ser el as bajo la manga de las potencias, pero solo la unidad y la visión colectiva pueden escribir una historia distinta. El futuro de África, y quizás del propio orden mundial, depende de la respuesta a esta pregunta. ¿Seremos testigos de otro ciclo de intervención o de la emancipación definitiva de un continente? La respuesta, como siempre, está en manos de quienes se atreven a imaginarla, construirla y defenderla, día tras día, con la fuerza de lo